que, que hubo otros problemas que coadyuvaron a esos magros resultados, un proceso de renovación que le ha costado al partido. Siempre es difícil cuando líderes muy fuertes no están más por distintas circunstancias. Históricamente los sectores políticos y los partidos sufren un proceso de crisis. Los procesos de recambio, de renovación no son fáciles, y eso lo van a vivir otros partidos en estos momentos. De hecho, aparecieron allí, una vez que dieron un paso al costado el doctor Valle y el doctor Sanguinetti, que no fueron más candidatos, aparecieron nuevos dirigentes. Hubo dos campañas electorales, en realidad 2004, 2009 y 2014, pero fundamentalmente dos de ellas, bueno, aparecieron algunas figuras como la del doctor Bordaberry, que pareció, sobre todo en el 2009, encarar una renovación con mucho trabajo. Es un compañero de partido muy trabajador y muy serio, y llevó el partido en principio de 10% al 17%, pero luego en la última elección, en el 2014, volvió a caer. Entonces digo, los procesos de renovación, eso nos ha costado. También algunos otros temas, algunos errores que hay que asumir en todo ese proceso, pero más que el no saber hacer oposición, yo diría que se ha dado en los últimos años una situación que históricamente se ha dado pocas veces, que es que el oficialismo, el gobierno, tiene la mayoría absoluta. Entonces, no es que no exista oposición, que sí es cierto que nuestra vocación no es la oposición. Nuestra vocación ha sido siempre históricamente la de gobernar, y tenemos mentalidad y tenemos inclinación a buscar las soluciones y a construir, mucho más que a estar en la oposición en una posición crítica. Pero se hace casi imposible hacer oposición que se note demasiado cuando el oficialismo, cuando el gobierno tiene mayorías absolutas como tiene ahora. Yo les aseguro, por experiencia propia en el Parlamento, que es muy frustrante incluso tratar de hacer una oposición responsable, aportando, presentando proyectos, trabajando en las comisiones, y que cuando llega el momento son desechadas, son puestas en un cajón, simplemente no son ni siquiera tratadas. Entonces, por allí el oficialismo, que muchas veces sentimos que se dice, pero la oposición no existe, ¿dónde está la oposición? Bueno, la oposición choca con un gobierno que tiene mayorías absolutas y que termina siempre votando como manos enyesadas en el Parlamento a favor del gobierno. Eso es lo que ha sucedido. Por otro lado, evidentemente que en ese proceso, digamos, político del Partido Colorado, de búsquedas de renovaciones y de impulso hacia el futuro con un partido diferente, bueno, fue lo que pasó en los últimos tiempos. Un grupo de compañeros vallistas de varios departamentos, fuimos a la casa del doctor Sanguinetti, porque la pregunta es: ¿puede el Partido Colorado en esta situación, y yo diría el país con sus problemas de hoy, tener a una figura como la del doctor Sanguinetti, con su enorme prestigio, con su conocimiento, con su sabiduría, con sus contactos? ¿Podemos darnos el lujo de tenerlos en su casa, estando en plenitud física e intelectual? Yo diría que es un verdadero desperdicio, o era un verdadero desperdicio, y por eso decidimos ir a la casa del doctor Sanguinetti a pedirle un sacrificio, porque sabíamos que le fuimos a pedir un sacrificio a fines de mayo del año pasado. Él estaba no retirado, pero haciendo militancia a su manera, con sus libros, con sus periódicos, sus artículos, con sus conferencias, desde su casa, y le fuimos a pedir ese sacrificio, que volviera a la trinchera y se pusiera al frente de un movimiento vallista, de un movimiento que buscara justamente lo que necesita hoy el país para resolver sus problemas, los problemas